El día de hoy quiero hablarles de un texto que está en el libro de Isaías. Así que les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a Isaías capítulo 30. Y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Sohan y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente, Egipto en vano e inútilmente da ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos. Tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Oremos. Padre Todopoderoso, tú eres Dios omnipotente. Te adoramos y te alabamos, Señor, porque reconocemos que para ti no hay nada imposible. Confesamos que nosotros somos limitados, pero que tú estás por encima de todo. Que nada es demasiado difícil para ti. Que tu brazo no es corto para actuar y cumplir tu voluntad. Por eso hoy exponemos nuestros corazones a tu palabra y te rogamos que por medio de ella tú penetres hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tú disciernas las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Que tú traiga luz a los corazones que están en tinieblas por medio de tu palabra. Y que avives y hagas brillar aquellos corazones que han recibido tu luz y que por algún motivo se están apagando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de ir al pasaje, me gustaría que hiciéramos un pequeño viaje histórico, porque el Antiguo Testamento cubre muchísimos siglos de historia y no vamos a entender con la misma profundidad este pasaje si no sabemos qué estaba sucediendo en ese momento. Así que, para ubicarnos un poquito, pues vamos a hacer un viajecito. Le voy a pedir a Benny que si por favor me pone en pantalla la imagen de Israel y para los de Zoom también.
Y vamos a empezar en la época de Salomón, una época que nos ha compartido Peter a través del libro de Eclesiastés. Y en aquella época, como pueden ver en pantalla, el reino de Israel era ese reino que ven en varios colores, un reino compuesto por las tribus descendientes de Jacob, también llamado Israel, las 12 tribus de Israel. En el tiempo de Salomón era un reino unido, un reino poderoso. Como Peter nos compartió, Salomón hizo construir muchísimas cosas, estudió muchas cosas, escribió muchas cosas, tuvo muchas mujeres, muchas concubinas. Bueno, para él fue un tiempo próspero, pero esa prosperidad tenía un precio. La carga que habían impuesto sobre el pueblo, los impuestos, eran pesados. Así que cuando Salomón muere y su hijo Roboam es elegido para ocupar el trono en su lugar, las tribus le piden a Roboam que rebaje un poquito los impuestos, que rebaje un poquito la carga. Y Roboam, en vez de escuchar a los sabios, a los ancianos, decide escuchar a sus amigos. Y no solamente no acepta no disminuir los impuestos, sino que les dice al pueblo de Israel que antes los va a aumentar. Y a raíz de eso sucede la división de Israel. A partir de esa época, estamos en el siglo X a.C., el reino se divide en dos. Si puedes poner la siguiente imagen. Y el reino de Israel pasa a ser dos reinos. Uno que sigue llamándose el reino de Israel, que es el reino del norte, también ahí visto como Efraín, que nombran a Jeroboam como rey. Y el otro siguen bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, y empieza a llamarse el reino de Judá, que está al sur. Y a partir de ahí empiezan más o menos 200 años de historia hasta la época de Isaías, que vemos aquí en Isaías 30. Para resumirle esos 200 años, durante esos 200 años, ya puedes quitarle imagen. El reino de Israel, el reino del norte, tuvo solamente reyes malos. Solo reyes que no eran temerosos de Dios. Solo reyes que nunca llevaron al pueblo a seguir en los caminos del Señor, en la ley de Moisés, en los caminos de David, del rey David. El reino del sur, el reino de Judá, tuvo reyes malos, pero también tuvo algunos buenos. Algunos de esos reyes, como el rey Usías, fueron reyes que temieron a Dios, que llevaron al pueblo a volver a Dios, a cumplir con la ley de Moisés. Y por eso, 200 años después de Salomón, más o menos en el siglo 8 antes de Cristo, había un enemigo muy poderoso en esa tierra en ese momento, que era el imperio asirio. Y este enemigo era tan poderoso que tenía a todos los reinos vecinos pagándole tributo. Y el rey de Israel en ese momento, Oseas, y el rey de Judá, Ezequías, deciden rebelarse contra Siria y decir: no vamos a pagar más tributo. El reino de Israel, el reino del norte, envía embajadores a Egipto para hacer una alianza contra Siria. Y cuando Asiria se da cuenta, conquistan a Israel, conquistan el reino del norte. No solamente los conquistan de derrotarlos, sino que cogen a su población y la deportan a otras regiones, a otros lugares. Y traen extranjeros para repoblar el reino de Israel, el reino del norte. Por eso hasta los tiempos de Jesús habían extranjeros en ese lugar, los samaritanos, que se llevaban mal con los judíos, porque ellos no eran descendientes de Israel realmente, sino de extranjeros, que habían venido a repoblar el reino de Israel. Ezequías también se había rebelado contra Siria. Ezequías también, el rey de Judá, había decidido no pagar tributo. Y cuando él ve lo que pasó con el reino de Israel, el reino del norte, con el rey Oseas, entonces Ezequías se asusta. Y en esas condiciones llegamos a Isaías capítulo 30. El imperio asirio, que años atrás acaba de destruir al reino de Israel, ahora viene a por el reino de Judá.
Quiero que nos tomemos un minuto y que nos pongamos en los zapatos de ellos, para que reconsideremos este pasaje. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de ellos? ¿Cómo hubiéramos reaccionado frente a un enemigo tan poderoso que viene por nosotros y viendo que nuestros vecinos, el reino de Israel, fueron destruidos? Creo que el Señor quiere hablarnos hoy. Hace 2 horas, nuestro hermano Igor, en el Instituto Bíblico, justamente nos compartía acerca de nuestras reacciones que no son bíblicas ante el sufrimiento. Y casualmente es exactamente lo mismo que vamos a hablar. Así que, hermanos, quiero que prestemos atención para que veamos cuál es la reacción que tomaron ellos y que podamos meditar en nuestros caminos y en nuestras decisiones. Si volvemos a leer los versículos 1 al 7, dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Sohan y sus embajadores lleguen a Janes. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. ¿Cuál fue la reacción de Judá? Pues aquí creo que está muy claro. Recuerden lo que dijimos ahora. El reino de Israel había enviado embajadores a Egipto. ¿Y qué estaba haciendo Judá? Exactamente lo mismo. Bueno, no lo estaban haciendo, estaban pensando en hacerlo. Nos dice ahí los primeros versículos, que ellos se apartaron para descender a Egipto. Estaban pensando enviar justamente embajadores a Egipto para pedir ayuda contra Siria. Aunque sus hermanos, los del reino de Israel, habían sido destruidos por la misma razón, estaban queriendo hacer exactamente lo mismo. Y lo más triste es que ni siquiera habían pensado en preguntarle a Dios qué vamos a hacer. Ni siquiera habían dicho busquemos la guía de Dios primero. Lo primero que se les ocurrió es correr a un aliado. Por eso el Señor les dice en el versículo 1: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Y en los versículos siguientes, Isaías hace varias como metáforas, ilustraciones. Los versículos 4 y 5 nos habla de Sohan. Era una ciudad que estaba al sur, en la frontera entre Judá y Egipto. Era un centro político. Lo que está queriendo decir ahí Isaías otra vez es: ustedes quieren enviar embajadores a ese lugar para hacer una alianza con Egipto, pero eso no les va a servir de nada. Y luego más adelante, otra vez en el versículo 6 y 7, Dios les pinta un cuadro muy triste a su pueblo. El cuadro de unas bestias de carga llenas de riqueza, atravesando el desierto del Negev, que está al sur de Judá, conectando con Egipto, para pagar una alianza que no va a servir de nada, dinero perdido. Y al final del versículo 7 viene un detalle muy hermoso. Dice la palabra del Señor: por tanto yo les di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ellos no le estaban preguntando al Señor qué debemos hacer, pero Dios sí le estaba diciendo a su pueblo. Dios sí le estaba gritando: tu salvación es estarte quieto. No hagas eso. Y eso está desde el versículo 1. Porque el pasaje empieza diciendo: ay de los hijos que se apartan. Son las palabras de un padre
que quiere advertir a sus hijos que el camino por el que están andando es un camino de destrucción. Él no los quiere condenar. Él los quiere proteger. Pero ellos no quieren. No quieren escuchar a Dios. Ahora pensemos un poquito en nosotros. ¿Qué tan fácil es cuando estás en una situación difícil y que Dios te diga, quédate quieto? Porque podemos crucificarlos aquí y decir, vamos a apedrear a esta gente porque son muy rebeldes. Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué tal que estés en medio de la tormenta y Dios te diga, no te muevas? Cuando tu mente te dice, sal corriendo. O a veces no es una dificultad, a veces simplemente es un anhelo. Tú tienes un anhelo, un deseo muy grande. Y Dios te dice, espera. Y tu corazón te dice, pero si no hago nada, no va a pasar nada. No voy a tener lo que yo anhelo. ¿Nos quedaríamos quietos? ¿O haríamos lo que nos dicta nuestro corazón? Pero de eso se trata la fe. De eso se trata confiar. Esperar en lo que no vemos. Estaba pensando en Abraham cuando leía esto. Un hombre al que Dios le prometió un hijo y una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y pasaron los años. No sé cuántos años, pero muchos. Y no pasaba nada. Y un día su mujer le dice, Abraham, yo creo que así no va a ser. Mira, mi esclava, es joven. Quizás a través de ella Dios nos dé una descendencia. ¿Se quedó quieto Abraham? No. Y es el padre de la fe. También recordaba a Saúl, un hombre que fue elegido rey. Y un día antes de una batalla el profeta le había dicho, espérame que voy a venir a ofrecer un sacrificio para que Dios esté con ustedes en la batalla. Pasaron 7 días y el profeta no venía. Saúl se desesperó. Dijo, ¿sabe qué? Lo voy a hacer yo. No era su oficio, él no tenía derecho a hacer eso. Era el oficio del profeta. Y hizo el sacrificio. Y cuando estaba terminando llegó Samuel. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? ¿Qué has hecho? Y hoy quiero que nos preguntemos lo mismo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos quedándonos quietos y confiando en el Señor? ¿Estamos esperando en Él? ¿O estamos huyendo, estamos corriendo a un aliado que no nos va a ser de provecho? El versículo 8 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Esta historia no está aquí solamente por ellos. Esta historia está aquí también para nosotros, para que nos preguntemos eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos confiando? ¿O estamos corriendo? Voy a leer del 8 al 14. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartados de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose de una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Para la gente que no sabe, mi familia vive en Francia. Yo nací en Francia y allá está mi padre, mi madre, mis hermanas,
mi hermanito. Mis hermanos mayores viven en el extranjero. Y hace 24 de enero, hace unos meses, Francia pasó a un nivel de confinamiento más estricto. Y a raíz de eso, ahora para ir a Francia hay que pagar un test PCR que aquí vale unos 80 o 120 euros, depende de donde se haga. Si les cuento esto es porque, antes de eso, quiero contarles que un amigo mío que tuvo que ir a Francia en febrero, pagó la prueba PCR y me contó que un compañero de trabajo le había pedido el documento que él había pagado, ¿no? 80 o 90 euros. Había cambiado el nombre, había cambiado el NIE y con eso pudo viajar sin hacerse la prueba, sin tener que pagar la prueba. Para nosotros, antes de esa fecha, antes del 24 de enero, para mi esposa y para mí, para ir a ver a mi familia, el viaje no suponía un pago extra porque en Francia el test PCR es gratis. Entonces aquí no había que hacerlo y cuando estaba allá lo hacía para volver porque aquí sí es necesario presentarlo. Pero a partir del 24 de enero la cosa cambió. Hace un mes más o menos mi madre me dice que ya tiene la fecha para la boda. Mi madre se va a casar en junio. Y yo empecé a echar cuentas. Los pasajes de Estefa, el mío, las pruebas PCR, los gastos allá. Y no estamos precisamente en un momento bien económicamente. No estamos en las vacas gordas. Así que en mi corazón maquiné hacer exactamente lo mismo que el compañero de mi amigo. Dije, bueno, le puedo pedir el documento, cambiar los nombres, el NIE, y no tener que pagar ese gasto. Hace aproximadamente unos 15 días, mi esposa y yo estábamos buscando piso porque nos tenemos que ir donde estamos el 30 de abril. E encontramos una promoción de un piso que nos gustó. Los 3 primeros meses de alquiler gratis. Cuando yo leía esta palabra, preparando el sermón, yo le pedía perdón al Señor. Lo que mi corazón había maquinado no era debido. Perdón. No era un testimonio. Y lo más triste, ¿qué decía eso? De mi confianza en el Dios al que yo sirvo. Del Dios al que yo llamo Jehová Jireh, mi proveedor. Yo estaba haciendo un plan para ahorrarme 160, 200 euros. Y Dios tenía algo mucho más grande. Y le doy gracias a Dios porque guardó mi vida de hacer eso. Como Él quería guardar a su pueblo de pecar contra Él de esta manera. Porque ellos todavía no habían hecho eso. Ellos estaban pensando hacerlo. Y Dios les estaba advirtiendo para que ellos no lo hicieran. Y Dios me estaba advirtiendo a mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Y Dios nos está advirtiendo a todos que confiemos en Él y que no confiemos en Egipto. Que dejemos de ser, como dice ahí, versículo 9 en adelante, ese pueblo rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quieren oír la ley de Jehová. Pueblo rebelde porque muchas veces sabemos lo que es la voluntad de Dios. Sabemos lo que Dios espera de nosotros. Pero así y todo, no queremos hacerlo. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, que sabemos no agradan a Dios? ¿Cuántas cosas hacemos en nuestro trabajo, con nuestros superiores, nuestros subordinados, que sabemos no agradan a Dios? ¿Cuántas cosas no hacemos de cara al gobierno, a las autoridades civiles, la agencia tributaria, la seguridad social, que sabemos no agradan a Dios?
pero las hacemos igual porque pensamos que son insignificantes, pero no lo son. Quizás para el hombre lo sean, pero para Dios nos convierte en un pueblo rebelde. Quebranta nuestra comunión con Dios. ¿Qué vale más? ¿160, 200 euros? ¿O estar en paz con el Señor? También somos hijos mentirosos porque muchas veces oramos y le decimos al Señor: tú eres todopoderoso, tú eres mi proveedor. Pero como en nuestros actos negamos lo que estamos diciéndole. Judá, más allá de no consultar a Dios para saber qué hacer, buscando ayuda en Egipto, lo que estaban haciendo es atacando el carácter mismo de Dios. Es diciéndole a Dios: yo creo que tú no vas a poder contra Siria, pero yo creo que Egipto sí. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando oramos y le decimos a Dios cosas lindas y luego con nuestros actos le estamos diciendo: tú no eres todopoderoso, tú no eres mi proveedor, tú no eres mi pastor. Y tantas otras cosas. Somos también hijos que a veces no queremos oír la ley del Señor, porque muchas veces nos resistimos a abrir nuestras Biblias para que el Señor nos enseñe lo que está bien, para que el Señor nos enseñe lo que es recto. Porque muchas veces no queremos escuchar la iglesia, lo que nuestros pastores nos quieren enseñar en los tiempos de oración y meditación en la semana, en estos tiempos. Cada día nos cuesta más escuchar lo que la Biblia llama pecado. Pero cada día la sociedad llama bueno a un nuevo pecado. Y entonces entramos en esa lucha. Nos preguntamos: ¿será que escucho lo que la sociedad o mi propio corazón me dice que está bien? ¿O lo que el Señor me dice que está bien? Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que todos dicen, o lo que yo mismo me digo. La misma lucha que vemos desde el Edén. No queremos obedecer a Dios. Preferimos escuchar mentiras, como este pueblo. Como Adán y Eva prefirieron escuchar esa serpiente que les mintió. Y actuando así, hemos apartado al Dios de nuestra vida. Por eso ahí, en el versículo, cuando dicen que ellos le dicen a los videntes, versículo 10, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentira, dice el versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Si el Dios que buscamos no es el Dios que revela la Biblia, entonces ya no es el Dios bíblico. Estamos buscando a dioses falsos que nosotros mismos nos creamos, que corresponden a lo que quisiéramos que fuera Dios. Un Dios que no nos dice: no hagas esto, no hagas lo otro. Un Dios que no nos dice: este es el camino, quédate quieto. Cuando entendemos de todo corazón que Dios es nuestro proveedor, Jehová Jireh, entonces vamos a poder descansar en Él, quedarnos quietos, confiar frente a cualquier dificultad económica. Cuando entendemos de corazón que Dios es todopoderoso, Jehová Sabaoth, como nos lo enseñó Peter el miércoles, entonces vamos a poder descansar, aunque se acerque un ejército asirio para derrotarnos. Hablando justamente del día miércoles, Ed y Peter y Igor nos están hablando acerca de la oración y nos están insistiendo que necesitamos
profundizar en nuestro conocimiento de Dios y de sus atributos. Porque en la oración tenemos que ser hombres y mujeres que adoran a Dios, al Dios de la Biblia. Y para eso necesitamos conocerle. Así que le invito, le animo a que participe en esos tiempos y a que busque en la Escritura quién es el Dios al que usted está siguiendo y sirviendo. ¿Y qué pasa cuando nos negamos a obedecer? Cuando nos negamos a escuchar, a conocer a Dios. El final del camino por el que vamos siempre será destrucción. Dice los versículos 12 y 13, por tanto el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Son palabras duras, pero recuerden que este pasaje son las palabras de un padre a sus hijos que anhela que ellos se arrepientan. Yo pensaba que el libro de Isaías era un libro oscuro, entre comillas, en el sentido que era un libro de juicio, de condenación, un libro duro, difícil. Y leyendo me di cuenta de que está lleno de promesas de redención. Está lleno de profecías de salvación del Señor para su pueblo y para nosotros. El libro de Isaías es un libro para advertir al pueblo que se aparte de sus malos caminos. El Señor nos está advirtiendo, quiere que nos arrepintamos. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos quiere limpiar, pero hay una condición. Tenemos que confesarnos, tenemos que arrepentirnos. Y si nos resistimos, Él está dispuesto a destruir nuestra vida, hasta que no quede prácticamente nada útil, como dice el versículo 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Quizás para nosotros, si nos resistimos, llegaremos a un punto donde digamos, esto no tiene remedio. Esta situación, mi vida. Pero recuerden aquella señal que le dio Dios al profeta Jeremías. Mi pueblo entre mis manos es como una vasija de barro en las manos del alfarero. Si a Él le place, Él puede hacer una vasija nueva. Quizás para los hombres, una vasija que se quiebra puede llegar a no servir más para nada, pero en las manos de Dios, Dios sí la puede restaurar. Porque en sus manos somos como una vasija de barro en manos del alfarero. Y Dios a veces está dispuesto a destruir nuestras estrategias, nuestros planes, para que entendamos que no nos queda más remedio sino Él. Y es su amor probándonos. Igor nos decía en el instituto, ¿cómo se perfecciona el oro con fuego? Pues Dios quiere hacer pasar nuestras vidas por fuego para perfeccionarnos. Así que tenemos una oportunidad más de arrepentirnos, hermanos. Y por eso el versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vamos a detenernos ahí. Y quizás algunos estén solamente pensando, leyendo esto, en ciertas dificultades, ¿no? Ciertas dificultades de la vida, dificultades financieras, una enfermedad, tantas cosas, ¿no? Quizás algunos estén viendo la situación de este pueblo y pensando, yo también tengo un ejército asirio que viene por mí. Y se están preguntando cómo responder a esta situación, y está bien. También de eso se trata esta palabra. Pero quiero recordar a aquellos que han nacido de nuevo, y quiero decirles a aquellos que aún no han nacido de nuevo, que la palabra de Dios no solamente nos está apuntando a este tipo de situaciones,
El Señor también nos está hablando de la salvación de nuestras almas. ¿Cuál sería tu plan si cuando mueras, te das cuenta que no es el fin? ¿Cuál sería tu estrategia si cuando llegues al final te encuentres con el Creador del que habla la Biblia? Un Dios perfecto, un Dios santo, que te dice que si no eres como Él, no podrás vivir eternamente, sino que te mereces el castigo eterno. ¿Crees que tus obras te podrán salvar? ¿Crees que alguna estrategia, algún aliado te podrá justificar? Esta situación que vemos aquí de Judá es una sombra de algo mucho más grande. El pecado, la falta de rectitud, es el más grande enemigo del hombre. Es el ejército más grande que pueda venir a acechar a nuestras puertas. Y esa falta de rectitud ante un Dios recto, santo, perfecto, nos hace merecedores de la muerte eterna. Y por eso la palabra de Dios nos ofrece un camino. Y ese camino es Jesucristo. Es el único que puede salvarte. Y para eso, lo único que espera es que tú te arrepientas y confíes en Él. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Por eso el Señor te dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Tú simplemente tienes que confiar y descansar en el Señor. Toda la palabra de Dios nos apunta a Cristo. Toda la palabra de Dios nos quiere llevar a Él. Por eso, si hoy reconoces que te quedas corto ante la santidad de Dios, si reconoces que nada de lo que hagas o dejes de hacer será suficiente y decides poner tu confianza en Cristo para salvarte, entonces serás salvo. Pero si te apoyas en ti mismo o en hombres, no podrás salvarte. Por eso, sigo leyendo del 15 en adelante, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Tú puedes correr todo lo que quieras y lo rápido que quieras, pero nunca serás más rápido que el pecado, al menos que decidas descansar en Cristo. Así que para terminar, quiero decirle a aquel que no ha decidido poner su esperanza en Cristo aún, que si reconoces que eres pecador y te preguntas ¿qué debo hacer?, quiero decirte algunas cosas de lo que dice la Biblia. La palabra del Señor te manda a arrepentirte y a bautizarte en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Él es el único que te puede llevar a vivir una vida nueva, una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. También quiero que entiendas que el Señor mismo es quien ha instituido su iglesia. No creas a las personas que te dicen que no es necesario congregarte. No es lo que dice la Biblia, ni el Dios de la Biblia. Busca un lugar donde la palabra sea predicada fielmente. Necesitarás hermanos que te animen, que te exhorten. Y ellos te necesitarán a ti. Necesitarás pastores que te instruyan. Así podrás crecer en tu conocimiento de Dios y podrás madurar en tu sometimiento hacia Él. Y a ti, hermano, que has decidido poner tu esperanza en Cristo, tu confianza en Él, quiero animarte
No dejemos de descansar en Cristo. Tengamos cuidado, porque cuando la Biblia dice descansa en Él, no está diciendo échate a dormir, no hagas nada. El Señor se encarga de todo, no. El Señor te dice descansa en mí, queriéndote decir apóyate en mí, confía en mí. Cuando estés en dificultad, permanece conmigo. Cuando pensaba en eso, me decía, no quiero que mis hermanos entiendan que les estoy diciendo que no se pueden angustiar, que ante una dificultad, ante un ejército asirio, ante una deuda, lo que sea, no se pueden angustiar. No estoy diciendo eso. Si así fuera, el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, no se hubiera angustiado hasta la muerte. Lo que te quiero decir es que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado y que estaba angustiado hasta la muerte, fue a un lugar llamado Getsemaní y se arrodilló y oró. Él no quería ir hacia donde parecía que Dios lo quería llevar, pero se arrodilló y oró y le dijo al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que yo quiero que hagamos, hermanos. Van a haber momentos difíciles y nos vamos a angustiar y nos vamos a entristecer, pero no nos apartemos de Dios. No busquemos a Egipto, busquemos al Padre, busquemos a Dios en oración. Permanezcamos en su palabra. No dejemos que la sociedad o nuestro propio corazón nos diga lo que es bueno. Dejemos que sea Dios que nos guíe a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, tú eres santo, Señor. Reconocemos que tú eres perfecto, que no hay en ti sombra de maldad, no hay tinieblas en ti, no hay iniquidad, que eres perfecto y recto, y por eso te adoramos. Y por eso al llegar ante ti, nos asombramos de nuestro pecado, nos espantamos de nuestra miseria. Pero te alabamos y te adoramos porque te ha placido tener misericordia del hombre. Te ha placido levantar a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Dios. Te bendecimos, te alabamos y te rogamos, Señor, que tú abras los ojos de aquellos que están ciegos, que le des vida a aquellos que están muertos, Señor, para que puedan ver tu santidad y su pecado, y que puedan venir a ti. Y cuando tú les digas, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en reposo será vuestra fortaleza, no te respondan, no queremos. Ten misericordia, Señor. También te pedimos por los vivos, por aquellos que han abrazado tu luz. Endereza nuestros pasos, Señor, endereza nuestros caminos. Llévanos a conocerte y a andar, Señor, dando testimonio de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.